Los fenómenos de transporte son aquellos procesos en los que hay una transferencia neta de energía, de materia, de momentos en cantidades grandes, en cantidades macroscópicas. Dentro de estos mecanismos podemos incluir la transferencia de calor en sus distintas formas, como la conducción, la convección y lo que nos convoca hoy, la radiación. ¿Pero qué es la radiación? La radiación es la emisión de energía o partículas que producen algunos cuerpos y se propaga a través del espacio. El término en general nos hace pensar en radiaciones nocivas, sin embargo convivimos con muchas que no lo son, como la luz, el calor, la señal que llega al celular. En todos los casos hablamos de radiación electromagnética, de ondas electromagnéticas. ¿Qué es una onda? El concepto de onda es más simple de incorporar en el caso de una onda material, como una ola que se propaga en un estanque, producto de la caída de gotitas, como se muestra en el video. Si las gotas caen con la misma frecuencia, se genera una serie de olas cuyos picos se desplazan con la misma velocidad, manteniendo la distancia entre los mismos, lo que se conoce como longitud de onda, que en este ejemplo es del orden del centímetro. En el caso de la luz, el comportamiento es similar. F es nuevamente la frecuencia de oscilación, lambda la longitud de onda, que en este caso es de 500 nanómetros, 20.000 veces más chicas que en el ejemplo anterior, y la relación que hay entre estas dos cantidades es que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación. Quiere decir que a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa. Destaquemos entonces que en el caso de las ondas electromagnéticas, la energía radiante puede transmitirse en el espacio sin necesidad de un medio material, como lo hace la luz del sol a través del espacio o su calor. Se origina debido a la oscilación de las cargas y dependiendo de la frecuencia de oscilación, se clasifica dentro de lo que se conoce como espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas se pueden ordenar en lo que se denomina un espectro electromagnético. Esto es de menor a mayor según la frecuencia o según la longitud de onda. En este caso están ordenadas de izquierda a derecha a medida que va disminuyendo la longitud de onda o lo que es lo mismo aumentando su frecuencia. Se clasifican por ejemplo en ondas de radio, según la fuente, microondas, infrarrojos, que es el calor, o por ejemplo la señal que sale del control remoto, es una señal en infrarrojo, la luz visible, lo que detectamos con los ojos, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Para tener una idea de órdenes de magnitud, les cuento que, por ejemplo, la longitud de onda en la radiación de rayos X, esa misma que usamos cuando nos vamos a hacer una placa, es del tamaño de un átomo, mientras que el tamaño de la longitud de onda de las ondas que se generan en el microondas es del tamaño de una pelota de tenis. Dentro de la clasificación que mencionamos recién, la radiación se divide en dos grandes grupos: radiaciones ionizantes, aquellas con energía suficiente que permiten al irradiar un átomo poder arrancar un electrón de este, las radiaciones peligrosas, por así decirlo. De menor energía están las no ionizantes, como la luz visible, las ondas del celular o el calor. En particular, a nosotros nos interesa estudiar en este momento lo que se denomina radiación térmica, que no es otra cosa que el calor. En resumen, la radiación térmica, el calor, corresponde a la parte de la radiación electromagnética en el espectro infrarrojo, que se divide además, según la longitud de onda, en infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Se genera por el movimiento térmico de las partículas cargadas en la materia. Quiere decir que cualquier material que esté a una temperatura superior del cero absoluto emitirá radiación térmica, emitirá calor. Además no requiere de un medio material para transferirse, quiere decir que lo hace incluso en vacío, a diferencia de lo que sucede en los mecanismos de transferencia de calor por conducción y o convección. Entonces, todo cuerpo que está a una temperatura superior al cero absoluto absorbe y emite radiación en forma de calor. Absorbe del medio, emite hacia el medio. Imaginamos que tenemos un cuerpo representado por el cubo de la figura que recibe una cantidad de energía del medio que lo rodea. Parte de esa energía será reflejada
parte de esa energía será absorbida y parte de esa energía será transmitida. Llamamos ρ al coeficiente de reflexión, alfa al coeficiente de absorción y tau al coeficiente de transmisión, que sumados tienen que dar 1. ¿Esto por qué? Por conservación de la energía. Toda la energía que llegó al cuerpo se tiene que repartir en la parte reflejada, absorbida y transmitida. Cuando el cuerpo solamente refleja y absorbe, es decir, que no hay radiación transmitida, se denomina este cuerpo opaco. Casi todos los sólidos son opacos a la radiación infrarroja, al calor. En cambio, si la energía es completamente transmitida, el cuerpo se denomina transparente, lo que aplica en general a gases y líquidos, si bien en los líquidos algo se absorbe y algo se refleja. Se denomina reflector ideal o cuerpo blanco a un cuerpo donde toda la energía incidente se refleja. Son las superficies que ni absorben ni transmiten calor. Por el contrario, cuando el cuerpo absorbe toda la energía que incide sobre él, se denomina cuerpo negro, un absorbedor ideal, no refleja ni transmite. La superficie de un cuerpo negro es un caso límite en el que toda la energía incidente desde el exterior es absorbida y toda la energía incidente desde el interior es emitida. En la naturaleza no existen cuerpos negros ideales, pero se pueden construir sistemas que se comportan como tal y sirven para estudiar y modelar los fenómenos de radiación. Se toma un recipiente cerrado como el que se muestra en la figura que tenga un pequeño orificio. Cualquier rayo de luz que entre en el recipiente por el orificio solo podrá salir después de experimentar múltiples reflexiones, de manera tal que solo parte insignificante de la energía que penetró podrá escapar por el orificio, y entonces el coeficiente de absorción será aproximadamente igual a 1. Un cuerpo negro ideal es aquel que absorbe toda la luz incidente y no refleja nada. A temperatura ambiente, un objeto de este tipo debería ser perfectamente negro, como el carbón. Un ejemplo de la radiación tipo cuerpo negro es la radiación de las estrellas. A principios del siglo XX, los científicos Lord Rayleigh y Max Planck, entre otros, estudiaron la radiación de cuerpo negro utilizando un dispositivo similar al que les mostramos. Planck describió cómo variaba la intensidad de la luz emitida por un cuerpo negro en función de la longitud de onda al variar la temperatura. Descubrieron que a medida que se incrementaba la temperatura del cuerpo negro, la cantidad de luz emitida por segundo también aumentaba, y la longitud de onda del máximo de la curva se desplazaba hacia los colores azulados, lo que se conoce como curva de Wien. En la siguiente animación vamos a mostrar cómo varía la potencia emitida por unidad de área y longitud de onda de un cuerpo negro en función de la longitud de onda y a diferentes temperaturas de cuerpo negro. En el eje vertical estamos graficando la potencia por unidad de área y longitud de onda. En el eje horizontal la longitud de onda. Y con el termómetro vamos variando la temperatura del cuerpo negro. Los cuerpos negros emiten una cantidad de energía proporcional a la temperatura a la que se encuentran. Esta cantidad de energía está representada por el área bajo la curva que se muestra. A mayor temperatura, más picuda es esta curva. Se puede observar además que el cuerpo negro emite radiación en todas las longitudes de onda. Eso significa que algo de luz visible es emitido incluso a muy baja temperatura. Cuando mayor es la temperatura del cuerpo, mayor la cantidad de energía radiada es la que cae en la zona del espectro visible. En 1879, el físico austríaco Stefan demostró que la luminosidad de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. 5 años después, el físico austríaco Boltzmann derivó la misma ecuación que hoy es conocida como la ley de Stefan-Boltzmann. Un cuerpo negro ideal absorbe toda la radiación incidente independientemente de la longitud de onda y de la dirección. Para una determinada temperatura y longitud de onda, ninguna superficie puede emitir más que un cuerpo negro ideal. La radiación emitida es además independiente de la dirección. La ley de radiación de Kirchhoff postula además que un cuerpo en equilibrio térmico emite exactamente la misma cantidad de calor que recibe.
Si llamamos E al coeficiente de emisión y A al coeficiente de absorción, estos coeficientes son iguales. Entonces, un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva total de watts por metros cuadrados proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. En cambio, la superficie real emite una cantidad menor a la de un cuerpo negro. Esta estará dada por el mismo valor multiplicado por un coeficiente de emisión, que denominamos con la letra E, que estará entre 0 y 1. Apliquemos entonces en un ejemplo la ley de Stefan Boltzmann. Tomemos un cuerpo que represento con esta esfera de área A, que está a una temperatura Tc. Cualquier cuerpo que esté a temperatura por arriba del cero absoluto, eso es 0 Kelvin, emite calor. La cantidad de calor por unidad de tiempo es proporcional a un coeficiente de emisión por sigma, una constante, a través del área del cuerpo por la temperatura del cuerpo a la cuarta. Ese cuerpo se encuentra en un ambiente. Ese ambiente está a una temperatura que la hemos identificado como T sub A. La cantidad de calor por unidad de tiempo que absorbe por la misma área la puedo escribir como un coeficiente de absorción por sigma por el área por la temperatura del ambiente a la cuarta. Teniendo en cuenta la convención de signos, la cantidad de calor por unidad de tiempo que absorbe es positiva y la que pierde es negativa. Para calcular el flujo neto, lo que voy a hacer es sumar estas dos cantidades teniendo en cuenta los signos y teniendo en cuenta que el coeficiente de emisión y absorción, como hemos dicho, es el mismo. El flujo neto, el calor intercambiado del cuerpo con el ambiente, es igual al producto del coeficiente de emisión o absorción por el área del cuerpo, por esta constante sigma, por la temperatura del ambiente a la cuarta menos la temperatura del cuerpo a la cuarta. El calor intercambiado, ese flujo neto, puede ser positivo o puede ser negativo. Dependerá si el cuerpo está en un ambiente a temperatura mayor que la del cuerpo o menor que la del cuerpo. En resumen, entonces, a partir de la ley de Stefan Boltzmann concluimos que la cantidad de calor por unidad de tiempo emitido es igual al coeficiente de emisión por una constante sigma por el área por la temperatura del cuerpo a la cuarta. Como esta constante está en unidades de watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta, las unidades del flujo emitido serán unidades de joule sobre segundos para obtener el watt, las unidades de la temperatura serán en Kelvin y las unidades del área en metros. Recordando la convención de signos, tenemos que si un sistema absorbe calor es positivo y si pierde calor es negativo. Quiere decir que la cantidad de calor emitido por unidad de tiempo del cuerpo es una cantidad negativa y la cantidad que absorbe a través de la misma superficie del medio es una cantidad positiva. El flujo neto, el intercambio de calor, es la suma de estas dos cantidades con su signo. Observemos que esta cantidad podrá ser positiva o negativa dependiendo si el cuerpo está a una temperatura mayor o menor que el medio. Algunas recomendaciones de maestro Ciruela. Cuando calculamos el calor intercambiado por el cuerpo con el ambiente, es importante tener presente la convención de signos. En la cátedra hemos dicho que la cantidad de calor emitida por el cuerpo que cede al ambiente es una cantidad negativa. En cambio, la cantidad absorbida por el cuerpo que recibe es una cantidad positiva. Ese intercambio puede ser positivo o negativo, eso dependerá si el cuerpo está a una temperatura mayor o menor que la del ambiente. Ojo con las cuentas. Es muy común ver en los exámenes este tipo de errores. Dicho esto, también es un buen momento para que busques en la calculadora cómo calcular una raíz cuarta, cómo elevar un número a la cuarta. Otro tema donde uno suele hacer lío es en el área del cuerpo, a través de la cual se genera el intercambio de calor. Si estuviéramos trabajando con un cuerpo esférico de radio R, el área a través de la que se genera el intercambio de calor se calcula como 4 por pi por r cuadrado. En el caso de un cubo que tiene 6 caras, cada cara del lado L, supongamos, cada cara tendrá una superficie de L cuadrado, las 6 caras a través de las que intercambia calor será 6 por L cuadrado. Presta atención en este tipo de ejercicios si el cuerpo está intercambiando calor a lo largo de todas las caras o solo alguna de ellas.
En el caso de un cilindro, por ejemplo, tengo la tapa superior e inferior. Cada tapa, el área la calculo como pi por r cuadrado, donde r es el radio del círculo del cilindro, y el lateral será 2pi por r por h, donde h es la altura del cilindro. Y ahora un poco de física. A partir de lo que vimos de radiación térmica, un ejemplo interesante a mencionar es lo que se conoce como efecto invernadero. En la siguiente figura tenemos representada en azul la Tierra, en celeste la atmósfera que rodea la Tierra y en blanco el espacio. Recordemos que parte de la energía que llega a un sistema, en este caso va a ser la Tierra más la atmósfera, parte de esa energía es reflejada, parte es transmitida y parte es absorbida. La energía que nos llega del Sol, parte es reflejada en la atmósfera y parte atraviesa la atmósfera, llegando a la Tierra. En la Tierra parte es reflejada y parte es absorbida. La Tierra se calienta y entonces emite energía. Esa energía que emite nuevamente, parte va directamente al espacio atravesando la atmósfera y parte refleja en la atmósfera y vuelve a la Tierra. Esta radiación absorbida y luego reemitida por los gases del efecto invernadero es lo que hace que se pueda mantener la temperatura en la Tierra, condición necesaria para que la vida sea posible. Otro fenómeno interesante es lo que se conoce como regla de Bergman, que dice que las poblaciones de una especie de sangre caliente y que habitan en regiones frías tienden a tener cuerpos más voluminosos que las que viven en tierras cálidas. Quiere decir que los pingüinos que viven en tierras frías son más grandotes que los pingüinos que viven en tierras cálidas. Para comprender la regla que acabamos de mencionar, hagamos un ejemplo simple. Entonces, imaginemos un cuerpo de sangre caliente a una temperatura ambiente más baja, una temperatura fría, ¿está bien? La temperatura ambiente está por debajo de la temperatura que tiene el oso. En ese caso, el oso, el cuerpo, disipa calor, pierde calor. La cantidad de calor que pierda va a ser proporcional al volumen del cuerpo y lo hará esencialmente por radiación, eso quiere decir a través de su superficie. Entonces, si para simplificar imaginamos que nuestro cuerpo es un cubo, el volumen es proporcional a L cubo y la superficie de este volumen de este cubo es igual a la suma de las 6 caras, lo que es proporcional a 6 veces L cuadrado. El cociente, área sobre volumen, que me da una idea de la pérdida de calor por superficie por unidad de volumen, es proporcional a 1 sobre L. Quiere decir que a mayor volumen, menor la pérdida, ya que L está en el denominador. Esto quiere decir que cuerpos más grandes disipan por unidad de área menor cantidad de calor que cuerpos más pequeños y explica por qué los cuerpos de sangre caliente en climas de baja temperatura son más grandes. Por esa misma razón, un chiquito pierde mucha más calor por radiación que un grande. Por eso cuando nacen se les pone un gorrito y por eso a medida que envejecemos, por más que comemos lo mismo, empezamos a engordar, porque la cantidad de energía que quemamos incluso por radiación es menor. Otra regla interesante es la regla de Glogger, que dice que en climas fríos la pigmentación baja, los animales son más blancos y esto también tiene que ver con el tema de radiación por cuerpo negro. Por último, mencionar en qué consiste un termómetro de radiación, un instrumento que lamentablemente hoy en día se ha puesto de moda por el tema del coronavirus, donde es necesario determinar si una persona tiene o no tiene fiebre sin contacto. Un pirómetro se diferencia de un termómetro precisamente porque permite medir la temperatura de una sustancia sin contacto. Se clasifican en dos grandes grupos, están los pirómetros ópticos que permiten comparar la tonalidad de un elemento con la de un filamento incandescente cuya temperatura es conocida, y los pirómetros de radiación que funcionan esencialmente a partir de la ley de Stefan Boltzmann que hemos estudiado en esta clase. El diseño más básico de un termómetro infrarrojo consiste en una lente para enfocar los rayos infrarrojos de energía a un pirómetro que convierte la energía en una señal eléctrica que se puede mostrar en unidades de temperatura, después de ser compensada por la variación de la temperatura ambiente.
También están las cámaras termográficas, sistemas más grandes que, como los termómetros de radiación, midiendo el calor que emite el cuerpo, permiten determinar en un número más grande de personas la temperatura de cada uno. Estos sistemas en general tienen una exactitud que va entre los 2 grados a los 0,3 centígrados. El origen de este tipo de sistemas de medición es en la industria, mucho más reciente en el ser humano.